tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de análisis de la actualidad. Como saben, siempre, cada lunes y jueves sentamos aquí en este plató algún invitado o invitada que nos pueda ayudar a entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Y vamos a hablar con Carmen Nieves Gaspar. Probablemente la recuerden porque durante 4 años fue alcaldesa del municipio tinerfeño de Granadilla. Bueno, además en un momento muy intenso, porque eran años en los que se tramitaba polémico por el proyecto del puerto de Granadilla, y ella formaba parte en aquel momento de un partido que estaba a favor de ese proyecto, que era Coalición Canaria, pero abiertamente se posicionaba en contra del proyecto del puerto de Granadilla. Hoy, si nos da tiempo, hablaremos de cómo está ese proyecto a día de hoy, pero hay otros muchos asuntos que queremos tratar con Carmen Nieves Gaspar, ahora en Nueva Canarias, y con un cargo también dentro del Consejo Político como secretaria de Autogobierno y Desarrollo Estatutario. Carmen Nieves, muy buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. La verdad es que bueno, hay muchos asuntos que nos gustaría tratar, sobre todo de la actualidad de la isla de Tenerife, pero vamos a empezar, si le parece, por algo que ha ocurrido hoy en Fuerteventura, que al final no deja de ser una de las noticias del día, y es la aprobación por parte del Cabildo de Fuerteventura de esa declaración de interés insular del proyecto denominado Dreamland, que es esos platos de cine con parque temático incluido, centros comerciales, que se va a ubicar a 400 metros de un parque natural, en este caso el de las Dunas de Corralejo, sobre un suelo rústico, para el que era necesario desbloquear la posibilidad de construir allí. Con esa declaración de interés insular, ahora se abre un expediente de tramitación que veremos qué recorrido tiene, pero hoy se ha dado el primer paso. Y decía polémico, porque también esa votación ha salido adelante con los votos favorables de los consejeros del Partido Socialista, los 2 que conservan el acta todavía como consejeros de Podemos, y 3, en este caso, de Nueva Canarias, de las asambleas municipales de Fuerteventura. En concreto, uno, que es Juan Nicolás Cabrera, es oficialmente todavía consejero de Nueva Canarias. Sin embargo, ustedes hoy, desde el partido, ya han lanzado un comunicado desmarcándose, anunciando que ya desde hace tiempo Juan Nicolás Cabrera tiene abierto un expediente de expulsión que todavía no ha culminado, pero desmarcándose del proyecto. ¿Esto es así? Esto es así, clarísimo. Hoy se ha pronunciado Matías Peña, lo ha dejado bastante claro la organización en la isla. Y me parece lamentable. Esto no solo pasa en Tenerife, lo estamos viviendo cada día en Tenerife, también pasa en Fuerteventura y lamentablemente en muchos sitios de Canarias. El proyecto en sí puede hasta que sea bueno. Yo la verdad es que no lo conozco en profundidad. Yo no niego la posibilidad, al contrario, de plantear este tipo de iniciativas. Ahora bien, ¿dónde se quiere realizar? Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Una auténtica barbaridad, un atentado con todas las letras y con mayúsculas, y que yo creo que todos los que tienen responsabilidad sobre esta cuestión, desde mi punto de vista, si actúan con seriedad, y creo que lo van a hacer, van a intentar frenarlo, porque es inviable seguir cargándonos esta tierra de la forma en la que lo estamos haciendo. Vamos a ver el recorrido que tiene ese expediente. Este era el primer paso, porque la ley del suelo permite que en suelos rústicos, si se declaran de interés insular en determinados suelos rústicos, pues se puedan empezar a tramitar este tipo de proyectos, pero todavía, insisto, queda un recorrido. Veremos si finalmente se acaba aprobando, pero bueno, en cualquier caso, Nueva Canarias se desmarca del voto, en este caso del consejero de Nueva Canarias en el Cabildo, que es Juan Nicolás Cabrera. Hablando de la actualidad de su partido, Carmen Nieves, me gustaría empezar por este titular que conocíamos la semana pasada y que pone fin a un asunto que lleva también generando varios titulares a lo largo de los últimos meses. La Audiencia Nacional anula la sentencia que expulsó a Nueva Canarias del registro de partidos. El juzgado les ha dado la razón en una resolución que al final viene a considerar que se vulneraron alguna serie de garantías al no notificárseles a tiempo este expediente que en su momento acabó con esa expulsión del registro de partidos. Imagino que es una buena noticia para ustedes. Sí, es una buena noticia. Creemos que es una noticia que esperábamos, una noticia justa y acorde a derecho. Lo cierto es que esta resolución viene a plasmar blanco sobre negro lo que nosotros decíamos desde un primer momento. Oiga, el registro de partidos políticos obviamente es un mecanismo necesario para el control de las distintas formaciones políticas, pero la misma ley de partidos de 2015, la modificación que se hizo, hablaba de la razón última por la que se establecía esa modificación. Si lo recuerdan, se decía en un primer momento que Nueva Canarias no había adaptado los estatutos a esta modificación, ¿no? Esa fue la causa. Se llegaba a decir en ese auto una barbaridad tan grande como que desde 2017 no teníamos actividad política. Quiero decir que después de eso se celebraron varias elecciones generales, elecciones europeas, elecciones municipales y autonómicas. Yo creo que es evidente que se trataba de una auténtica barbaridad, máxime
cuando para más INRI pues ni siquiera se nos notifica debidamente, ¿no? Eso es lo que está detrás de esa resolución. Se ha dictado un auto acordando nulidad de actuaciones, se retrotrae el procedimiento al momento inicial y bueno, ahí tendremos ocasión de defendernos. Los estatutos están adaptados, yo creo que no debería haber ningún problema en ese sentido, pero antes que esto ya hubo una resolución de la Junta Electoral Central, porque nosotros, previendo las eventualidades que todo proceso judicial puede suponer, tratamos de garantizar la permanencia de Nueva Canarias como opción política, como formación política de cara a las próximas elecciones. Inscribimos a Nueva Canarias, Bloque Canarista, que en una reciente resolución también de la Junta Electoral Central tiene reconocidos todos los derechos electorales que corresponden a Nueva Canarias, desde el punto de vista económico, de espacios electorales, todo, y cualquiera otro termina diciendo la resolución que pudiera corresponderle a Nueva Canarias, de tal forma que, aunque algunos lo han intentado con actuaciones lamentables, en el propio Parlamento de Canarias, y cuando digo algunos, pues yo creo que es mejor poner nombres y apellidos, me refiero a Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo creo que las elecciones se ganan en las urnas, no utilizando este tipo de triquiñuelas. En todo caso, las resoluciones hasta ahora han sido todas favorables y nosotros vamos a concurrir a las próximas elecciones con más fuerza que nunca, y en esta isla yo creo que bastante mejor posicionados de lo que estábamos en años precedentes. Vamos a hablar de cómo se están organizando en la isla de Tenerife, pero en paralelo a todo esto, aunque no fue el motivo de la expulsión del registro de partidos, sí que se conoció también que habían presentado las cuentas del partido con retraso. De hecho, el Tribunal de Cuentas les sancionó con 50.000 euros en su momento por no presentar a su debido tiempo las cuentas de 2018 y 2019. Según Carmelo Ramírez, el secretario de organización, esto se acabó corrigiendo. Pero claro, yo le tengo que preguntar, ¿por qué al final suelen tener tantos problemas? Porque esto les suele pasar también a más partidos a la hora de presentar las cuentas, que al final no dejan de ser el instrumento para conocer cómo se financian los partidos políticos. No, las cuentas estaban realizadas. El problema fue la presentación fuera de plazo de dichas cuentas, ¿no? Y yo creo que, bueno, nosotros hemos cometido errores. Una organización que tiene cada vez más peso, más implantación, pero que bueno, tenemos que mejorar algunas cosas, tenemos que cambiar viejos sistemas que se venían utilizando, tenemos que ponernos al día y los errores se pagan. Una sanción que no hemos recurrido siquiera, que vamos a abonar, y se trata de, a partir de ahora, no volver a cometer ese tipo de errores. Y bueno, también creo que ha servido para que otros partidos, otras formaciones políticas, pues intenten enmendar sus propias decisiones. No es la primera vez que pasa, ni la única formación. Te sorprenderías viendo que grandes formaciones políticas han cometido errores de similar naturaleza. Pero bueno, reconociendo el error, lo que no es razonable es que por cometer un error, en este caso no fue la expulsión de Nueva Canarias, no fue por el tema de las cuentas, fue por la adaptación de los estatutos, pero aún así, fíjate que esa expulsión equivale a una especie de pena de muerte para un partido político. Decía el otro día Román, oye, si yo pues me equivoco y hago algo mal y tengo una deuda y no pago una deuda o no presento algo en plazo, pues oye, o cometo una infracción de tráfico, me ponen una multa, pero no me quitan el coche, la casa y los niños, ¿no? Decía Román, ¿no? Pues eso yo creo que es muy expresivo, creo que viene a reflejar, asumimos los errores, asumimos que hemos de rectificarlos, los hemos rectificado y a seguir adelante reconociendo. Además, esto ha tenido su parte positiva porque ha servido para, si quieres, cohesionarnos un poquito más, ¿no? Sobre todo al ver lo que te decía, ¿no? Determinadas actitudes de estas formaciones políticas que, en fin, no sé, su pretensión era que no concurriéramos a las elecciones. Pues si es así, pues se van a llevar un disgusto. Al final van a poder concurrir, como decía, gracias también a esa resolución de la Junta Central. Bueno, pues pueden hacerlo además con todos los derechos del partido, que el partido ya tenía a la hora de recibir subvenciones, de la publicidad electoral que tienen que tener de cara a las próximas elecciones. Pero en la isla de Tenerife, donde el partido al final no es de ser un partido que nace en Gran Canaria y que poco a poco se va expandiendo por otras islas, bueno, también se ha generado mucha especulación sobre qué va a ser Nueva Canarias de cara, pues, a las próximas elecciones. Lo digo sobre todo porque Román Rodríguez, al que usted nombraba antes,
pues estuvo presente en esa presentación del proyecto de Tenerife en Marcha del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, de Enrique Arriaga, esa plataforma. Se ha generado mucha especulación si al final pues Enrique Arriaga va a ser una persona que va a Nueva Canarias, si Nueva Canarias se desmarca de esas políticas de Enrique Arriaga, que en algunas cosas ya lo han hecho y de esas hablaremos a continuación. Pero quería preguntarle por esa presencia de Román Rodríguez en ese acto. Pues si yo no estoy equivocada, y a lo mejor tú me puedes corregir, que estás muy bien informado, Enrique Arriaga también estuvo presente en nuestro congreso. Creo que es un acto de cortesía, que nosotros cuando nos invitan vamos, pues lo ha invitado Enrique Arriaga y Román Rodríguez ha asistido. Bueno, nosotros estamos hablando con gente que representa gente y con gente que puede sumar a este proyecto. La idea es la siguiente, es una cuestión de base. ¿Cómo se defiende mejor Canarias? Nosotros, como canaristas, yo sigo siendo nacionalista, pero dentro del proyecto canarista cabe más gente que no se considere nacionalista, caben autonomistas, caben independentistas, caben gente que entienda que la defensa de Canarias se debe hacer desde aquí, ¿no? Con obediencia, eso que se dice obediencia canaria, pero obediencia canaria de verdad, no obediencia a los intereses de 4 personas de Canarias, que es cosa muy distinta y razón por la que yo a día de hoy estoy en este partido y no estoy en otro en el que estuve antes, ¿no? La presencia de Román, para serte clara, nos verás en más sitios y en más presentaciones siempre que nos inviten, y luego llegaremos a acuerdos siempre con una base mínima, ¿no? Si la base pues puede plantearse desde la defensa de los intereses de Tenerife, bueno, pues pudiera ser que eso ocurra, pero si me estás preguntando directamente si Arriaga y su partido va a ir con nosotros, bueno, pues yo no tengo la decisión última sobre eso, pero sí te puedo decir que determinadas manifestaciones, determinadas actuaciones no parecen que vayan en esa misma línea. Es que le iba a preguntar precisamente al final, esto me da pie a ello, hablar de algunos proyectos que impulsa el Cabildo de Tenerife, en concreto, pues desde el área, en este caso, que controla Enrique Arriaga. Por ejemplo, el más sonado y el que probablemente haya generado más polémicas es ese circuito del motor. Ustedes se han mostrado escépticos o escépticas también con ese proyecto, con ese expediente, con ese dinero público que se está destinando y que se va a destinar ya a partir de los próximos presupuestos. ¿Por qué? Bueno, yo desde hace muchísimos años, la primera vez que tuve la oportunidad de participar en la vida política, ya por el año 2003, empecé a oír hablar en esa época, fíjate, casi 20 años después, ¿no? Como ahora se retoma el tema. Empecé a oír hablar del circuito de Granadilla como otra de esas cosas necesarias, porque si no, poco menos que Tenerife desaparece, ¿no? Como pasó con el puerto de Granadilla. A ver, nosotros nos hemos mostrado escépticos con un proyecto, es que no sabemos exactamente cuál es su objetivo. En lo que obviamente sí que estamos en contra es en que se usen 50 millones de dinero público para construir un circuito. Es verdad que hay muchas personas aficionadas al motor, sí, pero yo nos haría una reflexión de las personas relacionadas con el mundo del motor, con el automovilismo. Hay una parte que se vincula pues con los rallies de tierra, que digo yo que no tendrá nada que ver, más allá de que les guste o no la Fórmula 1 y demás, porque estamos hablando de un circuito para Fórmula 1, por lo menos eso es lo que yo he leído. Para Fórmula 1 en Canarias. Bien, la gente a la que le gustan los rallies habitualmente pues se hacen en otro tipo de vías, no se hacen en circuitos de esta naturaleza. Y pongamos que esto se construye, pongamos que se invierten 50 millones de euros de la ciudadanía de Canarias en esto, porque no estamos hablando de fondos europeos. No es como el tema de los trenes que dicen, oiga, algunas personas dicen, es que yo no quiero que se invierta mi dinero en esos trenes y tal. No estamos, en el caso de los trenes estamos hablando de invertir fondos que vengan de Europa o de España. En el caso del circuito estamos hablando de fondos de aquí, por lo menos hasta lo que yo sé. Sí, de momento es así, o sea, se va a pagar con fondos del Cabildo de Tenerife. Nadie ha dicho otra cosa. 50 millones mientras no se hacen, no se concluyen infraestructuras sociosanitarias, mientras tenemos las carreteras como las tenemos, porque las tenemos, en algunos casos no solo colapsadas, en algunos casos en muy mal estado, mientras no se hace, no se estudia un proyecto para Tenerife. Yo creo que en el fondo esto es lo que está detrás de esto.
Es decir, el circuito de Granadilla es una necesidad para la ciudadanía, para la mayoría. No lo ven prioritario, entiendo. No, ni lo vemos prioritario, vamos. Pero además fíjate lo que ha pasado, David. Fíjate que pasó lo mismo que con Fonsalía. O sea, primero se construyen las vías y después salimos a defender el proyecto. Has tenido la oportunidad de ver esas tremendas vías que hay hacia el puerto de Fonsalía. Bueno, pues en Granadilla también se están construyendo vías para justificar. Oiga, es que ya hemos hecho una inversión y ahora habrá que hacer el circuito porque ya hicimos las vías. Es una auténtica barbaridad. De hecho, Enrique Riega, lo que decía Carmen Nieves, perdona, es que esto va a llevar aparejado también la construcción de un polígono industrial, que claro, a lo mejor el circuito de por sí no es rentable, pero si se le suma pues todos los beneficios indirectos que él decía, porque que generaría turismo, que no sé si es algo que ustedes comparten o no, y después que el negocio que generaría ese polígono industrial que se construiría también junto... ¿Para fabricar coches en Canarias? ¿Para hacer qué? Bueno, para fabricar coches no, para generar una industria del sector del motor. Sí, pero ¿qué consistiría en qué? Porque yo sinceramente no lo veo. Es decir, estarán, obviamente, me imagino que los importadores de coches estarán a favor, la gente de la Federación de Automovilismo me consta que está a favor, muchísimos aficionados estarán a favor, pero yo también les invitaría a una cosa. Yo soy de Granadilla, como bien sabes. Y en Granadilla, justo al lado, yo invitaría a que piensen una cosa. Imagínense que se construye esa infraestructura y que funciona, que ya es mucho imaginar. Pero vamos a poner que sí. ¿Ustedes saben lo que supone vivir al lado de un circuito de esa naturaleza para los miles de habitantes de las zonas cercanas entre Charco del Pino y sobre todo San Isidro? ¿Qué opina? Que usted que palpa un poquito mejor el sentir popular. Yo creo que muchas personas no son conscientes de esto, yo creo. Entre otras cosas porque de eso no se habla, no interesa que se hable de eso. A mí me parece una auténtica barbaridad que se usen recursos públicos para esto. Porque es que hay un estudio de viabilidad, es lo que nosotros pedíamos en la nota de prensa. Hace 20 años, alrededor de 20 años, cuando en Coalición Canaria Granadilla, yo en esa época formaba parte, lideraba el proyecto en Granadilla, dijimos no al puerto de Granadilla. No empezamos diciendo no al puerto de Granadilla. Dijimos, ¿el puerto de Granadilla para qué? Sí, ¿para qué? Y pedimos información por activa y por pasiva dentro del partido a distintos colectivos. Y la única persona que fue a darnos explicaciones fue Luis Suárez Trenor. Y cuando salimos de la reunión estábamos todavía más asustados que antes de entrar sobre la barbaridad que consistía. Era el puerto, recuerdas que era inicialmente mucho mayor, pero bueno, la afección sigue siendo importante aunque se recortó un poco. Ahora estamos hablando un poco de lo mismo, es decir, cuando escuchamos al Cabildo que no hay recursos para atender determinadas necesidades concretas de nuestros mayores, pues para atender sus competencias propias, a mí me gustaría que alguien explique cómo si tenemos 50 millones que nos sobran para esta ocurrencia. Porque no hay garantías de que esto vaya a funcionar, porque va a haber una afección y va a ser operativo, va a funcionar. Y si construimos unas cintas ahí de asfaltado y dentro de poco las vemos llenas de rabo de gato en sus alrededores, que será lo más probable, tendremos otro proyecto fallido como ha pasado con el puerto de Granadilla. Yo creo, sinceramente, que estamos... y además me entristece profundamente porque lo que se defendía en su momento por Coalición Canaria, Carlos Alonso, previamente Ricardo Melchor y demás, en este tipo de iniciativas, algo que yo no compartía obviamente, aunque estaba en el mismo partido, no es nada distinto de quienes dicen haber venido a cambiar esas políticas después de tantos años de gobierno de Coalición Canaria, porque ahora gobierna el Partido Socialista y está haciendo lo mismo y en algunas ocasiones peor. Lo cierto es que, fíjese, esto me da pie también a poder cambiar un poco de asunto, pero lo nombraba usted antes, el colapso de algunas carreteras, el mal estado también de otras vías insulares, pero esto fue un asunto también pues que muy recurrente desde la oposición de quienes ahora gobiernan de cara a cómo se gestionaba cuando estaba también Coalición Canaria en el poder la política de carreteras, ¿no? En las islas. Es verdad que no todas las competencias son del Cabildo, mayoritariamente incluso muchos proyectos dependen del gobierno de Canarias,
pero la gente sigue cabreada, los atascos se siguen produciendo. Hemos visto también manifestaciones y concentraciones en los últimos días. ¿Cuál es la posición de Nueva Canarias ante las soluciones que se están poniendo sobre la mesa, que básicamente pues, versan sobre nuevos proyectos de carreteras, nuevas ampliaciones de las autopistas? ¿Ustedes están de acuerdo con esta política de carreteras? Nosotros hemos apoyado desde un primer momento el transporte colectivo, es decir, el transporte, la opción de plantear, por ejemplo, un tren para el sur, un tren, un tranvía, llámalo X, es decir, una movilidad en ese sentido, ¿no? Hay gente que prefiere llamarlo tranvía, pero da igual. ¿Ustedes lo del tren del sur lo ven bien? Sí. Vamos a ver, lo vemos como una opción necesaria, porque no hay otra alternativa. Aquí hay 800.000 coches en esta isla, más de 800.000 coches. Y tan solo con que salgan la mitad se colapsa la isla. Que eso tiene otra vertiente, que es algo de lo que no estamos hablando. Bueno, ahora el compañero Luis Campos hoy sacaba una nota de prensa también en este sentido. Es decir, nosotros, todo el mundo que quiere venir a vivir a Canarias cabe en Canarias. Pues nosotros tenemos una tierra de momento, hasta que nos la carguemos, muy atractiva. Este es el otro debate que está en paralelo a todo esto. Totalmente, es un problema de modelo, como te decía David. ¿Qué modelo queremos para esta tierra? Y yo creo que aquí hay que escuchar a la gente que sabe, que tenemos muchísima gente que sabe, mucha gente capaz, mucha gente formada, y desde luego también, desde el punto de vista político, tenemos que empezar a ser valientes y a plantear cuestiones que alguna gente no quiere oír, pero es una realidad. Yo hablaba de esto hace 20 años, y me llamaban xenófoba. Me decían, oiga, es que usted no quiere que venga gente de fuera. No, es que esto no tiene que ver con el origen. Si la tasa de natalidad en Canarias fuera que cada mujer tuviera 15 hijos, tampoco sería soportable ese incremento de natalidad. Quiero decir, cada mujer de Canarias tuviera 15 hijos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es obvio que es un problema de capacidad de carga de esta isla. Y la gente que sabe de esto, con algunos he hablado, dice que hemos superado esa capacidad de carga ya si queremos tener unas condiciones de vida medianamente dignas. Por ejemplo, ¿es necesario seguir construyendo hoteles, construyendo viviendas y teniendo un efecto llamada a personas que legítimamente viven en Alemania y quieren pasar pues 6 meses al año en Canarias y tener su segunda residencia aquí? Es que ese modelo es el que un poco se viene fomentando en los últimos años. Cuando oigo no es tanto señalar a la migración, no, en absoluto. Como en este caso a lo que genera el modelo la inmigración turístico, africana, en términos generales, obviamente supone pues una cuestión a la que hay que prestar atención y son personas que vienen en pateras, en cayucos, tenemos que darle una solución. Son razones humanitarias, obviamente. Pero la inmensa mayoría de los que vienen así no se quieren quedar en Canarias. Hay algunos que sí, pero son una minoría. El problema es que tenemos eso podría verse hasta como algo positivo, es decir, que mucha gente quiera vivir aquí es algo bueno, a pesar de todos los problemas que mantenemos, pero ¿es sostenible en el tiempo que sigamos creciendo de esta naturaleza? ¿Cuándo se paró eso en su momento? Pues con la moratoria que se estableció en algún momento y que después otros se encargaron de eliminar. Yo creo que hay que empezar a hablar de estas cosas y cada uno que plantee las opciones que considere oportunas, pero a mí me parece que seguir creciendo al ritmo que lo estamos haciendo no es soportable. Mientras en algunas islas decrecemos, en La Palma, en Habitantes o en El Hierro, en los sures de Tenerife, incluso en el norte de Tenerife se decrece en población en algunos municipios, en los sures de las islas en general y en particular en Tenerife, estamos creciendo de una forma insostenible. Intenta alquilar un piso ahora mismo en San Isidro, Las Chafiras, zona de Arona, inténtalo. Ya no es el precio, que es inasumible para una persona con un trabajo y un salario normal. Es que es imposible a veces hasta encontrarlo, ni siquiera caro. Yo creo que eso no es razonable. Al final son personas que muchas de ellas trabajan en la zona turística de las Américas, de Adeje, y tienen que buscarse viviendas lejos de esa zona, porque en esa zona es imposible. Pero al final esto también nos lleva a generar pues, más coches en la carretera, más desplazamientos. Claro, más servicios, más sanidad, más educación. ¿Pero esto cómo se para? Más servicios sociales. ¿Cómo se frena? ¿Cómo se puede decrecer? Yo creo que primero hay que sostener antes de decrecer, es decir, hay que sostener el crecimiento. Es lo ideal. Y eso ya se planteó y se hizo
con una moratoria. Es decir, una moratoria. O sea, ustedes son partidarios de una moratoria turística, como por ejemplo la que se ha puesto en Baleares en marcha. Yo creo que sobre eso hay que hablar. Yo personalmente sí soy partidaria. Si me preguntas mi posición personal, te digo que sí. Pero sobre eso por lo menos hay que hablar. Habrá otras personas que no estén de acuerdo y tendrán sus razones. A mí me sorprende, por ejemplo, enormemente, cómo escucho una parte del empresariado de esta isla defender, cada vez que se quiere construir algo, son los primeros en salir a defenderlo. Cuando tenemos una planta hotelera obsoleta en algunas partes de la isla y nadie se plantea, oye, pues es el momento, vamos a intentar revertir esa situación. Y eso supone inversión y supone ganar dinero. No son pelotazos, eso sí, no es ganar 10 invirtiendo 1, pero es ganar, es crear actividad económica, es crear empleo. ¿Por qué no estamos trabajando en esa línea? ¿Por qué no estamos trabajando para terminar, para concluir proyectos como el Hospital del Norte, el Hospital del Sur? O sea, al final se ha conseguido que se hable menos de las necesidades o de las infraestructuras sanitarias o sociosanitarias que necesita la isla y más de grandes proyectos que están generando un debate social necesario, sin duda, pero un debate social interesante. Por ejemplo, Cuna del Alma, que viene muy al hilo de lo que estamos comentando. ¿Cuál es la posición de Nueva Canarias sobre el proyecto de Cuna del Alma en el puertito de Eje? Pues nuestra posición es clarísimamente, lo hemos planteado. Nosotros entendemos que eso no se puede seguir en esa línea destruyendo la isla. De lo poquito que queda en esa zona, lo mismo que pasa con el proyecto de Arico. Es decir, con una diferencia. ¿Es justo que Arico, que no tiene ninguna infraestructura hotelera, ninguna capacidad de crear empleo desde ese punto de vista, siga siendo llenado de placas a coste cero, por lo menos desde el punto de vista de los ingresos del ayuntamiento y por lo tanto para repercutir en los vecinos, de placas y de molinos? ¿Esos tienen que estar en algún lado de la isla? Pues sí, tienen que estar, pero eso tiene que ser compensado y no se está haciendo adecuadamente. Arico está siendo muy castigado en ese sentido y todas las administraciones lo estamos permitiendo. Yo creo que eso es algo tremendamente injusto. Por tanto, podríamos hablar de quizás permitir alguna pequeña infraestructura que les permita, pero claro, 3.000 camas de repente, de golpe y porrazo, en una zona. La excusa es como la de Cuna del Alma. No, es que está deteriorada. Oiga, pues si está deteriorada, vamos a restaurarla, vamos a recuperarla. Eso también crea actividad, crea empleo. Y tendremos algunas zonas, digo yo, que si queremos mantener el turismo de cara al futuro, no vendrán solo los turistas, algunos sí, hemos visto lamentables imágenes de las Verónicas hace unos días, pero no todos vienen a eso. Hay una parte del turismo que quiere conocer Tenerife, que quiere conocer otro lugar, pues que quiere conocer el Teide y por eso deberían pagar como se hace por lo menos los no residentes, quiero decir, la gente que nos visita. Yo creo que es una cuestión de plantear un proyecto para esta isla, de sensatez y de ser justos con los distintos municipios y de buscar ese equilibrio entre el norte cada vez más despoblado y el sur cada vez más poblado, más destruido desde el punto de vista de sus valores históricos, patrimoniales, ecológicos. Hay que buscar ese punto de equilibrio y para eso se hace necesario tomar, primero yo creo que hablar y consensuar. Más allá de las siglas políticas, y ahora se nota con mayor intensidad porque vienen unas elecciones y demás, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la actividad política tendría que ponerse de acuerdo en lo que es mejor para esta isla. Lo que pasa es que fíjese que al final yo estoy escuchando, ¿no? Y es un poco... Es verdad que durante muchos años no ha habido un debate serio, una planificación sobre qué modelo de isla queremos, pero sí que es verdad que cada vez que sale un proyecto se anuncian grandes cifras, grandes beneficios económicos para la isla. Hoy hemos hablado del circuito del motor, hemos hablado de Cuna del Alma, usted nombraba antes el puerto de Granadilla, fíjese, y le quería preguntar por ello. Conocíamos la semana pasada que todavía hoy, en 2022, después de tantos años, después de esa investigación penal por ese presunto 3% de comisiones que se pagaron, después de que se prometieran puestos de trabajo que no se han cumplido y de expectativas que al final no se han plasmado en una realidad, Puertos de Tenerife se ha vuelto a gastar 26.750 euros, o se va a gastar en un expediente que ya se ha abierto, para patrocinar un foro, para contrarrestar, y esto es así, lo dicen literalmente en el objeto del contrato, los mensajes negativos contra el puerto de Granadilla. Claro, usted, que en su momento ya estuvo batallando por esto y que incluso le generó más de un enfrentamiento dentro del que era entonces su partido, Coalición Canaria,
¿Qué opina de que todavía siga ocurriendo estas cosas? Pues lamentable, esto es lamentable, lo haga quien lo haga. Las cosas no están bien o están mal porque las haga Coalición Canaria o las haga el PSOE o las haga Nueva Canarias o el Partido Popular. Las cosas están bien o están mal, por lo menos desde mi punto de vista, cada uno tendrá su punto de vista, pero desde el mío están bien porque contribuyen a lo que contribuyen. En este caso, es que no tiene sentido, es decir, el puerto de Granadilla ya está hecho, bien. Triunfaron los que querían construirlo. Triunfaron entre comillas, bueno, y los que querían cobrar, presuntamente, comisiones. Y otros que no sé si cobrarían o dejarían de cobrar, pero desde luego tenían un interés brutal en este puerto. Y que lo defendían como, te repito lo que te dije antes, es que parecía que si no se hacía el puerto de Granadilla, yo eso lo viví en primera línea, parecía, bueno, traidora a esta isla, pagada por el oro amarillo, me decían, ¿sabes? O sea, yo no sé si recuerdas esos titulares. Y se ha hecho el puerto de Granadilla. Bien, ya triunfaron. Triunfó. Lo construyeron. ¿Y ahora? ¿A qué se está dedicando el puerto de Granadilla? Ese que era tan necesario porque si no se hacía, Tenerife desaparecía del mapa. ¿A qué se está dedicando? Pues ponen un barquito allí, a lo mejor lo podemos dedicar a la siembra de mejillones, no lo sé, pero allí ponen un barquito o una infraestructura de alguna naturaleza de vez en cuando, entre otras cosas porque fue hecho con fondos europeos y si no tendrían que hacer una devolución si se ve que eso no es operativo. Es otra Arinaga, lo mismo que pasó con Arinaga. Ese es el camino. Aquí hay que hacer un montón de cosas, hay que gastar dinero, hay que invertir, hay que soterrar, por ejemplo, determinadas líneas. ¿Te acuerdas de las líneas famosas que se iban a hacer provisionalmente? ¿No? Estas que eran necesarias también, porque si no la energía no llegaba al sur de la isla. Sí. Bueno, pues durante años esas líneas estuvieron inoperativas. Perdón, no estuvieron inoperativas. Estuvieron operativas, pero con la misma potencia que las torretas que estaban anteriormente. Luego, la realidad, ¿qué hay detrás de todo esto? Demasiados intereses, desde mi punto de vista, y muy poca vocación de servicio público y de respeto a la defensa del interés general. Y yo creo que eso en algún momento se tiene que parar. Carmen Nieves, en algún momento se tiene que parar, como nosotros tenemos que parar esta entrevista porque ya nos hemos pasado de tiempo. Una pregunta muy, muy rápida. ¿La veremos en alguna lista electoral como cabeza de lista en las próximas elecciones? Pues no lo sé, a lo mejor me ven en alguna lista electoral como cabeza o formando parte de ella. Todavía no hay decisiones adoptadas a ese respecto y bueno, yo he entrado en este proyecto después de haberme dicho que no lo volvería a hacer, ¿no? Como dice la canción. Pero bueno, me gusta la idea, me gusta el proyecto que ha representado Nueva Canarias en otros lugares donde se tiene fuerza y yo creo que Tenerife se merece tener las mismas oportunidades que tienen otras islas. Por lo tanto, voy a estar, no lo sé, pero si estoy, les garantizo que estaré defendiendo lo que pienso como siempre he hecho. Carmen Nieves, ha sido un placer volver a hablar con usted después de ya muchos años. La última entrevista la tuvimos ya cuando usted todavía era alcaldesa de Granadilla. De verdad, mucha suerte en cualquier caso en esa carrera política que ha iniciado o reiniciado de nuevo en las filas de Nueva Canarias. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos, nos hemos pasado un poco de tiempo y queríamos conocer un poquito cuál es la posición de Nueva Canarias ante los principales proyectos que se desarrollan en Tenerife, teniendo en cuenta pues que la formación que lidera Román Rodríguez también está haciendo sus movimientos, también está creciendo en la isla y veremos qué recorrido también tienen sus opciones políticas en las urnas el próximo mes de mayo de 2023. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión, llega todo el análisis del deporte a continuación y mañana, el martes, a las 9 de la noche, la tertulia con más análisis y más opiniones sobre la actualidad. Que pasen una feliz noche.